buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión del ciclo que venimos organizando cada año con IEMET. Bueno, primero quería dar las gracias a ustedes por su presencia, en primer lugar, a la ponente, a la moderadora y a nuestros socios del IEMET, con los cuales es un placer trabajar. Y para nosotros, como tanto Fundación La Caixa como Club de Roma, hoy es un honor tener con nosotros una ponente tan singular y tan atípica, entre comillas, como Teresa Vicente, porque es una jurista, no lo parece. Dejadme hacer una broma con los juristas. He conocido a todos en mi vida, por suerte, y en el mundo del derecho he conocido dos tipos de personas. Los abogados que buscan las pegas para que las cosas no cambien, que esto, que modas son estas, esto no puede ser, la ley dice que no sé qué, este es el marco. Hay un tipo, o sea, lo que llamamos abogados defensivos, que son un poco pesados, con toda confianza. Si alguno de ustedes pertenece a este colectivo, pues me excuso por anticipado, pero bueno, es un tipo. Luego hay otro tipo de abogados, por ejemplo, Miguel Roca, por poner un ejemplo, de personas que utilizan el derecho para imaginar cosas. Entonces, estos realmente son, yo diría que estadísticamente algo menos, pero son muy valiosos. Luego hay los juristas ya muy raros, como la ponente de hoy, que además de poner imaginación, salen del mundo de derecho y amplían horizonte buscando la síntesis entre el derecho y la ecología. No sé si lo digo bien, pero es algo parecido a esto. Y esto es realmente insólito, y esta capacidad de innovación pues me parece inhabitual y muy respetable y muy valiosa, y al final la humanidad avanza a partir de personas, de la experiencia y el esfuerzo de personas que ponen imaginación, de además constancia, coraje, sabiduría, capacidad de escucha, liderazgo, una serie de cosas que nuestra ponente de hoy ha reunido y que consiguió, después de años de esfuerzo, que en el 2022 el Parlamento Español aprobara una ley que reconoce derechos al Mar Menor, que también suena un poco insólito, de hombre, el Mar Menor, qué cosa más extraña. Y además en tiempos en que los negacionistas campan por sus respetos. Desgraciadamente, bueno, pues se consiguió. Y luego, reflexionando sobre esto, me ha hecho recordar lo que supuso en el año 89 la Convención de los Derechos del Niño, que es pasar de considerar a alguien objeto de protección, que es la situación respecto a los niños hasta 1989, hace 4 días, a considerarlos sujetos de derecho. Es un cambio que parece que no es gran cosa y que es importantísima, para cómo la humanidad, a pesar de todas las dificultades, ha avanzado en la protección y también en el reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas. Lo que ha conseguido Teresa Vicente con el Mar Menor es creo una lógica parecida. El Mar Menor era objeto de protección y parece que hace ya varios decenios, y bueno, y así estábamos, que no era muy bien, así estábamos tristemente. Y en cambio, desde el 22 se abre una esperanza notable, porque había un cambio insólito y original en Europa, por lo que hemos aprendido, que es el de considerar al Mar Menor sujeto de derechos. Y esto realmente es muy importante. Y también me ha hecho pensar, y esto es una pequeña digresión pseudofilosófica, que en mi época en Argentina aprendí que los americanos, los nativos americanos, en buena parte de América del Sur, respetan, veneran o consideran a la Pachamama, la madre naturaleza, y con mucha filosofía, mucha convicción, mucho compromiso, y algo de las actividades de Teresa Vicente respecto al Mar Menor tienen que ver con lo que ancestralmente en América han hecho y han avanzado y han protegido, respetando y amando a la naturaleza de la que somos parte. En todo caso, insisto, es un honor escuchar hoy a Teresa Vicente y contar con una moderadora que le va a sacar seguro todo lo que, bueno, o buena parte de lo que Teresa lleva dentro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Yo estoy encantada de tener a Teresa porque estamos aquí para hablar del mar en general, del objetivo de desarrollo, que es el número 14, que es muy importante a todos los niveles para la salud de nuestro planeta. Es importante para la salud alimenticia, es importante para la gestión del cambio climático, es importante para la protección de nuestras costas, el océano es esencial y este objetivo de desarrollo sigue siendo el menos financiado de todos los OEDS. Y el Mediterráneo es un microcosmos de esta realidad y el Mar Menor es de todo menos menor, biológicamente y a nivel de esta laguna salada, la más grande que tenemos en Europa, que está separada por este banco y que históricamente había sido realmente este centro de vida y de biodiversidad y que en los últimos años ha sido tristemente el backdrop de muchos eventos nefastos de los que hablaremos. Y yo creo que en este contexto, no sé vosotros, pero a mí me cuesta encontrar razones para no perder la esperanza. Y normalmente las razones que tenemos para estar esperanzados no son muy creíbles. O sea, la gente que nos está vendiendo esperanza normalmente no saben de qué hablan. Y si saben de qué hablan, raramente es una iniciativa que venga del pueblo, digamos, suele ser pues académicos o científicos. Y Teresa es las tres, sabe de lo que habla, es profundamente legítima en su iniciativa, pero además lo bonito, y hablaremos de esto, es que ha conseguido pasar las resoluciones de las que hablábamos de la mano de la comunidad y no como una imposición al pueblo, ¿no? Entonces voy a tener que leer, porque Teresa tiene más logros que días del año, voy a leer unos cuantos solo para que veáis por qué estoy tan contenta, que podamos hablar con la directora y catedrática de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia, más de 30 años en esta labor, ganadora del premio Goldman al Medio Ambiente, que es como el Nobel de los ecologistas, lideró esta campaña de la que hablaremos más en detalle, recibió la Medalla de Honor al Voluntariado del Consejo de Europa en 2023 y ha sido reconocida por las Naciones Unidas y en muchas cumbres climáticas de las que también hablaremos. Y me gustaría empezar con qué fue el evento que desató en ti las ganas de pasar del mundo académico al tinglado en el que estás ahora, del activismo. Háblanos un poco de tu trayectoria. Bueno, sí, algunas veces me han preguntado, pero ¿cuándo has empezado a ser activista? Y yo digo, bueno, yo creo que nací así, porque yo he sido activista, pero jurista siempre. Por ejemplo, cuando yo he estado ejerciendo como abogada muchos años, 10 años, lo dejé por un problema de incompatibilidad con ser profesora en la universidad a tiempo completo. Cuando ya saqué mi plaza, pues tenía que elegir, no podía ser las dos cosas. Pero en ese tiempo, por ejemplo, yo apoyé a la plataforma de afectados por la hipoteca y bueno, presenté una objeción de conciencia en el juzgado porque yo como abogado había llevado desahucios, pero los desahucios no eran como son ahora. Los desahucios eran procedimientos declarativos en que la persona desahuciada pues tenía derecho a un juicio y en el juicio podía explicar, oiga, que yo no tengo dolo, que yo no es que no pague porque no quiero, sino porque nos hemos quedado sin trabajo en mi casa y no tengo dinero. Incluso llegábamos a acuerdos en los juzgados para que esa persona pagara poco a poco y en el momento del desahucio no era un momento tan doloroso como es ahora, que yo me he llevado a mis alumnos a los desahucios para que entiendan qué es eso, ¿no? Los momentos de los desahucios eran momentos comunitarios. Yo he estado como abogada en casa de la persona que iban a desahuciar y venía un vecino, todavía no estamos en el euro, ponía 1000 pesetas encima de la mesa de camilla y el secretario judicial ya tomaba nota y separaba el desahucio. Porque se demostraba que no había intención de estafar, de no pagar, sino que había una imposibilidad. Ahora mis alumnos han presenciado como en los desahucios, que no es que solamente sean en gente pobre, pero la gente rica como que le da vergüenza, ¿no? que presenten su desahucio. Entonces, hemos ido a desahucio, normalmente de barrios vulnerables, y ellos
han visto cómo sacaban arrastrando a la gente de la casa, a la madre, a los niños, a personas mayores, y estaban un montón de coches de la policía. En los desahucios de antes no habían coches de la policía. ¿Por qué? Porque hubo una época, me parece que fue cuando estaba en el gobierno Aznar, en que se cambió la ley. Entonces, en vez de ser un procedimiento declarativo en el que podías exponer tus causas y el juez ver si había dolo o no había dolo, se convirtieron en ejecutivos. Los procedimientos ejecutivos no están pensados para las personas, están pensados para el comercio, en el que para no parar el comercio son procedimientos muy rápidos y no se mira el por qué, solamente se mira, tú no has pagado en 3 meses, pues yo cojo y me quedo con lo tuyo, y luego se convierte en un producto financiero todas esas casas. Entonces yo ahí fui activista. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil explicarle a tus alumnos, hasta que me lo prohibió el rector, pero bueno, hubieron generaciones que ahora están en los tribunales y me los encuentro y me dicen nunca se nos olvidará esa lección, ¿no? Porque ellos ya da igual de qué partido político seas, pero ellos me decían, profesora, pero el derecho no está hecho para solucionar conflictos. ¿Por qué los crea? Porque esas mujeres, si eran inmigrantes, que eran la mayoría, ya no se quedaban en centros de reclusión en Murcia, sino que se iban y no se sabía dónde. Esos niños, no habían centros de protección ya para ellos. Esas personas mayores, ¿dónde se iban? Lo que hacían era crear un gran conflicto. Entonces, por eso presenté una objeción de conciencia ante el juzgado, para que los juzgados repensaran los procedimientos, y cuando habían menores, cuando habían personas mayores y cuando no había dolo y cuando no había trabajo, que no siguieran adelante con esos procedimientos. Y bueno, ese ha sido mi activismo siempre, siempre desde el ámbito jurídico, y aquí ha pasado igual, ¿no? Me pregunto si hubo, porque creo que es interesante que hables de derechos sociales precisamente, porque como decíamos, los derechos de los niños, de las personas, de la naturaleza, no es o el uno o el otro, ¿no? Cuando lo ves así, ¿hubo un detonante para ti en el contexto del Mar Menor y del medio ambiente? Es decir, sé que hubo, por ejemplo, una mortandad enorme en el 2019, ¿hubo algún evento que tú vivieses que dijeses, ahora esta es mi prioridad? Sí, fue el 19 de octubre de 2019, en el que ahora estamos a punto de otra anoxia. Esta mañana, como ya estamos constituidos en la tutoría, me ha llamado el comité científico, el presidente, y me ha mandado los informes. Perdona, anoxia es que los peces se ahogan, ¿no? No hay oxígeno. Anoxia es que no hay oxígeno ya en el agua. Entonces la vida sin oxígeno pues no puede seguir, y empiezan primero el fondo marino, el bosque del fondo marino empieza a desaparecer, viene una serie de algas, de columnas de algas que absorben el oxígeno. Como no llega el oxígeno abajo, no pueden hacer la fotosíntesis. Empieza también mortandad, que también consume mucho oxígeno, la vida en la laguna no puede vivir y salta, que es lo que pasó en 2019, salta a la orilla de la playa con la boca abierta y vivos todavía, los peces y los moluscos, al grito de no puedo respirar, no me habéis dejado ni oxígeno para respirar. Y ese grito es el que movilizó al pueblo, y el pueblo tuvo en ese momento una nueva conciencia, una conciencia ecológica, de sentirse uno con el Mar Menor, y dio el salto a una ética ecológica, a pedir responsabilidades. Antes de pasar a la solución, que es mi parte favorita, hablemos de por qué se causó ese problema. O sea, sé que hay el tema de turismo, agricultura, es decir, ¿cuáles han sido los factores que han causado que el Mar Menor se convierta en un lugar donde los peces se ahogan? Bueno, esto es la historia de una muerte anunciada, ¿no? Desde hace más de 30 años, el Mar Menor ha ido recogiendo, que eso se le debe al derecho ambiental y a los que luchan por la naturaleza, figuras de protección. Ahora mismo el Mar Menor es el ecosistema que más figuras de protección tiene en España. Tiene protección internacional, tiene el Convenio de Barcelona, que es el convenio de protección de toda el área del Mediterráneo, es convenio Ramsar, que es también un convenio internacional muy importante,
tiene figuras de protección de la Unión Europea, está dentro de la Red Natura 2000, tiene todas las cepas, todos los CEPIN, todas las figuras de protección europeas, tiene también figuras nacionales de protección, tiene figuras regionales, es parque regional, es humedal protegido, es zona de especial conservación para las aves, tiene todo el recorrido y con todas esas figuras, al mismo tiempo, el modelo económico de nuestra región, pues desde hace 40 años, ¿no? Pues primero se ha basado en la minería. Bueno, la minería empezó en los 50 o los 60, pero esa minería, que al principio no era una minería que tenía mucho impacto en el medio ambiente, pasó a ser una minería de cielo abierto, ¿no? Que esa sí que tiene un gran impacto. Sí. Después de la minería y el gran boom de los 60 y los 70, pues viene todo la vorágine del boom inmobiliario, del negocio inmobiliario. La Manga del Mar Menor, que todos lo conoceréis, bueno, pues eso, la Manga del Mar Menor es pues son una serie de dunas de arena que separan al Mar Menor del Mar Mediterráneo y lo comunican por canales o golas. Entonces esas dunas, que no se deberían de haber tocado, están absolutamente invadidas por edificaciones sin ningún plan urbanístico y edificaciones que solamente se utilizan una vez al año, pero provocan un impacto muy grande. Luego la edificación en toda la cuenca del Mar Menor, que no paran de crecer con urbanizaciones, y después de eso ya en los tiempos más recientes la agricultura intensiva y la ganadería intensiva, que es lo que ha provocado ya las anoxias de 2016-2019 y ahora vamos por otra. Porque al llover, pues claro, como hemos alterado el equilibrio del planeta, pues lo que siempre ha sido bueno para el planeta ahora es malo. Nosotros que somos semidesiertos, que teníamos que estar contentísimos cuando llueve, porque nunca llueve y necesitamos la lluvia, ahora nos ponemos a temblar, porque viene la dana, entonces arrastra toda la agricultura intensiva de la cuenca y todos los purines de la ganadería intensiva, y eso unido al calor, y pues lo que hace es que provoca la anoxia. O sea, es como si alguien que está enfermo, pues le metes algo más, ¿no? Que le llega una enfermedad más. Pues ya el Mar Menor estaba muy tocado con toda esta agresión. ¿Por qué? Porque en la economía no se miraba el Mar Menor como algo vivo, no se miraba el Mar Menor como algo maravilloso que forma parte de nuestras vidas y que tenemos que respetar para el equilibrio de la región y de todo el planeta. No, se miraba como algo para sacarle beneficio económico. Pero eso no es porque seamos los más tontos, los murcianos, ni los más burros. Eso pasa en todo el mundo. Sí. Bueno, y en Cataluña creo que lo de construir demasiado en la costa lo tenemos, también somos expertos en el tema. El tema del turismo también, en todo el Mediterráneo, creo que es uno de los temas que tenemos más en común. Hablemos de la solución, hablemos de la alternativa, ¿no? Es decir, tienes este modelo extractivo, todas estas presiones. ¿Qué es el modelo de los derechos de la naturaleza? ¿Cómo es diferente al modelo que tenemos de defecto? Exacto, el derecho ambiental. ¿Cómo es diferente del modelo que tenemos así de base, que es el antropocéntrico? Sí. ¿Y cuáles son las consecuencias legales de cambiar de modelo? Bueno, las consecuencias legales ahora las explicaré, pero las ha explicado de una manera magistral el Tribunal Constitucional en la sentencia última que ha dictado sobre nuestra ley de los derechos del Mar Menor. ¿Cómo surge? Bueno, para no alargarme, mi tesis doctoral, cuando tú entras a la universidad con 18 años, pues tienes tanta fuerza que cuando te dicen que no, dices, pues ahora voy a por eso. Ahora ya no, la edad yo creo que es muy mágica en eso, ¿no? Entonces, yo entré en la universidad hija del estado del bienestar, ¿no? Yo entré en el año 81, España había pasado de una dictadura a una democracia social, yo había vivido el cambio en mi casa, vengo de una familia de abogados, pero de abogados progresistas, entonces el derecho lo ha explicado muy bien, pues
el presidente del Club de Roma, que yo adoro el Club de Roma porque yo entré a la universidad con los papeles del Club de Roma en la mano, lo ha explicado muy bien, ¿no? Pueden ser abogados que lo que hacen es repetir la ley, son dogmáticos y repiten la ley, da igual que sea justa o injusta, da igual que haya cambiado la realidad, hay que seguir con la misma ley. O hay juristas que el derecho lo tienen como una ciencia y como algo que le ayuda a conocer una parte de la realidad, pero también le ayuda a poder cambiarla, ¿no? Y ese fue el caso de mi familia, ¿no? Mi madre fue una gran luchadora por los derechos de las mujeres porque mi abuela Paca era una mujer muy inteligente, pero no pudo ir a la universidad. Ella fue feliz porque mi abuelo la quería mucho, pero ella quería viajar con nosotros y no podía trabajar. Entonces mi madre sí fue a la universidad, pero fue la primera generación. Entonces ella pues había vivido esto y había luchado porque las mujeres tuviéramos nuestros propios derechos. Es lo que también nos han precedido contándonos de los derechos de los niños, pero es que la Convención Internacional de los Derechos de las Mujeres también es de los 80. O sea, nosotras hemos sido objetos jurídicos como los niños y como los pueblos indígenas hasta hace muy pocos años. Fijaros que estoy hablando de mi abuela. Entonces, y luego mi padre, pues él tenía el despacho, como en ese tiempo, los médicos o los abogados suelen tener los despachos en casa, tenían casa muy grande, en un lado tenían el despacho y en otro lado tenían la oficina, y entonces ellos hacían mediaciones por la tarde entre los abogados para desjudicializar las causas, ¿no? Entonces yo ahí me impregné mucho desde muy pequeña. Y claro, yo pues vi muchas causas que veía injustas. Cuando eres pequeño tienes mucha sensación de la injusticia, ¿no? Pero yo veía que ellos abrían canales, que la lucha de mi padre era por darle derechos a los trabajadores, porque cuando expropiaban una zona que estaba cerca de mi casa, que era como una barricada de gitanos, él lo que hacía era asegurar que esos gitanos iban a tener viviendas antes de desalojarlos. Y yo me acuerdo de ver el despacho lleno de gitanos y la gente se asustaba, mis amigos cuando llegaban a casa, porque llegaban ahí todos vestidos de negro, tal, y en cambio en mi casa no había miedo con eso, ¿no? Entonces yo tenía la otra visión que nos han expuesto, ¿no? La visión de que el derecho es un medio pacífico de solucionar conflictos, no de crearlos, ¿no? Entonces a veces pues se solucionan conflictos a base de la fuerza o de una ley móvil, pero eso en realidad no lo ha solucionado, lo ha dejado ahí y volverá a surgir. Por eso yo cuando entré a la universidad me pareció muy bien, porque cada día nos cambiaban la ley, cambió el derecho civil, porque apareció el divorcio, apareció la separación, apareció algo que yo había vivido como una injusticia muy grande en el despacho de mi padre, que eran los niños legítimos e ilegítimos. Yo veía con 8 años llegar a mujeres llorando que tenían hijos del señorito fulano, pero no los reconocían y entonces se les llamaban hijos ilegítimos y no les daban dinero a esas mujeres, entonces tenían que ponerse a limpiar o a ejercer la prostitución por darle de comer a sus hijos. Yo soy madre y las que seáis madre lo sabéis lo que te duele ver a un niño llorar porque no tiene leche para comer. O sea, es algo que no lo puedes soportar. Y eso pasaba en España. Los hijos ilegítimos no tenían derecho a nada y sus madres pues eran condenadas a la miseria. Claro, cuando a mí en la universidad me dijeron que había desaparecido la diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos, dije que bien. Cuando los trabajadores tenían sus derechos, que negociaban en convenios colectivos con los empresarios, dije que bien. Pero era algo que a mí me parecía que ya había habido una lucha, que había sido la generación anterior a mí, pero yo era hija del cambio climático y yo había estudiado los informes del Club de Roma. Y había estudiado qué había pasado en la cumbre de Estocolmo. Entonces yo llegué a la facultad diciendo que el planeta estaba muy mal, que era una responsabilidad del modelo que predominaba en el mundo, del modelo de desarrollo, de progreso, y que el derecho tenía que decir algo. Y entonces pues me dijeron que me callara, que estaba loca, que si yo quería saber cómo estaba la naturaleza que me fuera a ecología, bueno, bla, 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 no voy a contar toda esa historia. Hubo un profesor al que reté y él me retó a mí y me dijo que si acababa con matrícula de honor quinto, porque antes eran 5 años, que él me dirigiría una tesis sobre justicia ecológica, que es de donde vienen los derechos de la naturaleza. La codirigió un catedrático de ecología, que era de la escuela de Margalef, que era de aquí de Barcelona,
y que era Luis, y entonces, pues nada, salió la tesis, fue el primer tribunal interdisciplinar. Con eso tiramos la barrera académica o epistemológica entre ciencias sociales y ciencias naturales. Por eso yo ya estaba preparada, por eso, no sé, cuando estás luchando por algo, yo siempre le digo a mis alumnos, vosotros seguir luchando, porque nunca se sabe cuándo va a llegar el momento. Si llega el momento y no estás preparado, pero claro, cuando llegó el momento de la anoxia del Mar Menor, yo ya estaba en Londres estudiando en la Universidad de Reading los casos en que se le había dado personalidad jurídica, no en Europa, que hemos sido los primeros en Europa, pero como también las palabras que me han precedido, que han sido sabias, tanto las tuyas como las tuyas, me han puesto en un contexto de sabiduría, pues claro, cuando me dijeron que me daban una beca para ir a estudiar cómo jurídicamente, cuál era la técnica para darle derecho a la naturaleza, yo dije, esta es la mía. Yo ya tengo el paradigma de justicia ecológica, que lo necesitábamos en Occidente porque solamente habíamos llegado hasta la justicia social, y ahora necesito dar el salto a positivizar esa idea, y un naturalista, esa idea de filosofía del derecho, esa idea del derecho natural del siglo XXI, la necesito convertir en derechos subjetivos, que es con lo que yo me he ganado la vida en los juzgados. Y entonces, justo a los 3 meses de acabar mi beca allí, que ya sabía cómo se hacía, mis alumnos, que sabían dónde estaba, me mandan un email, me llaman y me mandan una foto, que luego veréis, con la mortandad del Mar Menor. Dios. Y me dicen, profesora, necesitamos reconocerle derechos a la naturaleza. Sabemos que usted está con el río Wanganí, con el río Atrato, pero necesitamos para este río. Por favor, quédese más tiempo y estúdielo. Yo estaba en el Centro de Justicia y Clima de la Universidad de Reading, que es como una clínica jurídica donde hay geógrafos, geólogos, politólogos, no solamente juristas. Pero pedí al rector que me ampliara y que me ampliara la beca, pero me dijeron que no, que tenía que volver. Y al volver se lo dije a mi alumno, y mis alumnos me dijeron, ¿pero usted sabe cómo se hace? Digo, pues claro, si me he tirado 3 meses estudiando. Y me dicen, vamos a hacerlo nosotros. Qué maravilla. Que me lleva y así empezó, Ahora vamos a hacer un poco este viaje de cómo fue la campaña ciudadana. Creo que tienes slides para presentar, y vamos a hacer un poco realmente la historia a través de imágenes y de tu punto de vista de cómo fue la campaña desde este momento al texto que tengo delante mío. ¿Cómo fue todo? Vale, y justo me quedo ahí. Empiezo con mis alumnos. Mis alumnos eran parte del movimiento, y ahora lo voy explicando porque ya son fotos. Estas fotos no las he hecho yo en plan, voy a hacer un PowerPoint científico, no. Conforme hacíamos la utopía realidad, conforme era, esto es imposible, y lo hacíamos posible, pues cogíamos la foto y la poníamos. No he llegado hasta la sentencia del Constitucional porque no me ha dado tiempo, pero esta la tengo aquí, en papel. Entonces voy a ir un poco rápida, porque si no, no me va a dar tiempo. Vamos a ver. Esto es lo que os he contado. O sea, tenemos una nueva realidad que los científicos la llaman el antropoceno. Fue un término creado por los geólogos y los que estudian la evolución del planeta. Si ahora vais a cualquier museo, aquí también seguro, que nos dice la etapa de la Tierra, del planeta, pues os encontraréis que ahora estamos en el antropoceno. Que esta etapa del planeta se caracteriza porque la gran modificación, el cambio climático y todo el cambio del planeta no lo ha producido un meteorito, sino que lo hemos producido nosotros. No con dolo tampoco, sino porque lo que predomina en el mundo es un modelo de progreso, un modelo basado en las finanzas y en el beneficio económico, que no ha visto la grandeza de nuestro planeta y que lo ha considerado un objeto. Entonces, eso es lo que nos lleva al momento en el que estamos. Por tanto, la justicia, que es la que tiene una visión crítica del derecho y la que permite crear nuevas cosas, ha creado el modelo de justicia ecológica. Y ese modelo de justicia ecológica nos permite decir que nuestra tierra tiene dignidad, que el agua tiene dignidad, que las montañas tienen dignidad, que nuestros ríos tienen dignidad y que tienen sus propios derechos.
y que nosotros lo único que tenemos que hacer es reconocerlos, como pasó con la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que reconocimos que las mujeres teníamos derechos, que la gente que no tenía dinero tenía derechos, que los indígenas tenían derechos y que los niños también. Entonces, nosotros hemos logrado ahora en la Asamblea, aunque no se ha cumplido, pero tenemos ahí la resolución, que la siguiente cumbre sería reconociendo que la naturaleza tiene derechos y entonces deberíamos caminar en el siglo XXI con la Declaración de Derechos Humanos y con la Declaración de los Derechos de la Naturaleza. Porque es como el último explotado. Los trabajadores, al tener derechos, al principio les pareció muy mal a los empresarios, pero ahora conviven con eso. Cuando las mujeres teníamos derechos, a los hombres les parecía muy mal, a muchos. Y también la economía parecía que se iba a caer, pero ahora todo el mundo está contento con eso. Entonces quiere decir que tenemos que caminar dentro de los límites de nuestro ecosistema. Tenemos que agradecerle al medio natural que gracias a él estamos aquí. Es el único planeta que nos permite vivir. Los ricos ahora se van a otro planeta, la NASA gasta muchos millones en ver si hay agua, pero es que aquí hay mucha agua. Este es el planeta del agua y está contaminada. Entonces, pues tenemos que darnos cuenta de que después de que el planeta permitiera la vida y tuviera agua, tuvo que haber una evolución biológica muy grande hasta encontrar aquellos mínimos elementos de fauna, de flora, de química que nos permitiera vivir a la especie humana. De tal manera que nosotros vivimos gracias a los ecosistemas y si el ecosistema solamente se produce una variación de unos pocos grados, nosotros ya estamos dentro de la sexta extinción. Entonces, bueno, ahora iré más rápida. Bueno, todo eso lo hemos aplicado al Mar Menor. Ahí tenéis, le hemos dado derechos no solamente a la laguna salada, que este es el mar Mediterráneo, esto es el sureste de la península ibérica y estos son los 3 canales o olas. Y luego están las islas volcánicas que hay dentro. Pero también le hemos dado derechos a toda la cuenca, que son 1.600 kilómetros cuadrados, porque el problema está en la cuenca, el ecosistema es todo, el problema está en que la cuenca vierte a la laguna. Y bueno, ahí la tenéis, ¿no? 1.600 kilómetros cuadrados de cuenca y 135 kilómetros cuadrados de cuerpo de agua. Esto es lo que ya os he contado. Esto ha sido la muerte anunciada, actividad minera, planes de urbanismo incontrolado, sistema de alcantarillado deficitario, de todo el crecimiento, agricultura intensiva, las granjas de cerdos, que yo me acuerdo cuando íbamos al Mar Menor. Yo me acuerdo de 2 cosas. Primero, que mi padre se enfadaba mucho porque no veía, porque había tantos insectos que no veía al final. Y también, y nosotros decíamos, ¡ay, baja las ventanas que vamos a mar! ¡Ay, se huele a mar! Y ahora, baja las ventanas que se huele a cerdo. Y no hay ni una mosca cuando llegamos. Eso es peligrosísimo, que ya no hayan insectos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que ha pasado. Esta es la manga del Mar Menor ahora. Dios. Esta es la manga del Mar Menor ahora. Y esto no se utiliza. Se utiliza pues unos meses al año, ¿no? El resto, si vais a la manga, está desierto. Bueno, esto sobre todo fue en los años 70 y tal. Ahora, ¿qué pasa ahora? Bueno, ya os he dicho que la minería paró, pero todavía hay un caso ahora en el juzgado que se llama la Balsallini, que está personado ya el Mar Menor. ¿Por qué? Porque como no cerraron bien, entonces ahí también hay un problema pues de esas redes empresariales que incluso a los abogados nos cuesta mucho desenredarlas, ¿no? Cuando te metes resulta que se ha muerto no sé quién, el otro se había pasado no sé cuánto, el otro se lo había dado a la región de Murcia para que la cerrara bien, entonces el otro se lo dio a... Total, que hay muchos que no están bien sellados y sigue vertiendo a la laguna. O sea que todavía tenemos el problema de la minería. Y luego está la agricultura intensiva. Pues también yo he conocido esto sin agricultura intensiva y sin ganadería intensiva. Entonces tú lo que veías era un montón de animales que iban haciendo su recorrido, ¿no? Y pues una ganadería extensiva que iba de un sitio a otro. Ahora no puede, porque se han cargado todo eso. El suelo, yo he aprendido mucho aquí,
porque desde la tesis que le hice en ecología, pero yo ahora en la mayoría de los paneles hay científicos, entonces yo me he enamorado del suelo. O sea, el suelo es una maravilla, la vida que hay en el suelo. Si nosotros hubiéramos dejado el Mar Menor como lo conocimos, claro, si somos semidesierto, ¿cómo vamos a coger 4 cosechas al año? Eso es a base de meterle nitrato, fosfato, entonces matas el suelo, aparte de que impides que haya insectos, impides la ganadería extensiva y, bueno, no me puedo detener más aquí, pero ese concierto del suelo, que me han explicado mucho en La Laguna, que está hace poco, especialistas en el suelo, de que el suelo le pregunta a la vegetación qué necesita y ella le dice, pues necesito nitrato, entonces ellos le fabrican nitrato, necesito fosfato y le fabrican fosfato, pero claro, si tú lo asfixias y le metes todo eso que viene de Marruecos y viene del Sáhara y lo asfixias, pues al final no habla el suelo, tú has perdido ese lenguaje. Y bueno, pues se pierde toda la fauna, un desastre, aparte de que te da ganas de llorar cuando ves este nuevo paisaje. Bueno, estas son las fábricas de cerdos. Bueno, pues las fábricas de cerdos no paran de crecer, eso es una cosa que es como una fiebre que ha entrado. Claro, ya lo que me dicen mis hijos es, mamá, los cerdos que están ahí, mis hijos ya son mayores, pero los cerdos que están ahí no salen nunca. Yo le digo, no, nacen y mueren ahí. Con lo único que son los cerdos, los cerditos, es que nacen y mueren ahí. Y cuando se llevan los purines, se llevan los cadáveres también. O sea, meten aquí a los cerdos, por aquí les dan de comer y ahí se ha acabado la historia. Y luego todos los purines pues van a parar también al Mar Menor. Ahora quieren hacer lo del biogás, que eso es otra movida que tenemos ahora. Estos son todas las figuras de protección que os he dicho antes, ¿no ves? Internacionales, de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, de España, de la región de Murcia, todas las que tienen. Pero esto ha pasado. O sea, todas las figuras de protección en manos de la administración, todas las administraciones, central, autonómica, regional, y esta es la foto que me mandaron mis alumnos. Pero mis alumnos llorando, ¿no? Profesora, por favor, no se venga, tenemos que darle derechos al Mar Menor. Bueno, ellos eran parte de un movimiento social que nació con la muerte del Mar Menor, nació con el grito de no puedo respirar. Mató el 85% de... Sí. Y bueno, este es el abrazo al Mar Menor. En esos 130 kilómetros de agua, kilómetros cuadrados, resulta que ahí nadie se preguntó, ¿tú eres de derecha? ¿Tú eres del PP? ¿Tú le votas a la izquierda? No se habló de política, nada. Y no dijimos nada porque ahí no mandaba nadie. Pero nadie habló de política. Todo el mundo hablaba, soy el Mar Menor. Y todos nos cogimos de la mano diciendo, soy el Mar Menor. En toda esa campaña que hicieron también, esto es lo que he contado, ¿no? Ellos en las plazas empezaban a citar a políticos, a científicos, a decir, ¿por qué nos habéis engañado? ¿Por qué está muriendo el Mar Menor? ¿Por qué no decíais que todo iba bien? Y darnos soluciones. La de los derechos de la naturaleza llegó y empezaron a coger firmas enseguida. Yo el primer día que hablé eso, que fue el cambio, la gente empezó a sonreír, los niños empezaron a aplaudir, el Mar Menor tiene derecho, lo entendieron, la gente lo entendió en un momento, la mayoría de la gente no había ido a la universidad o eran muy pequeños, los que no lo entendieron fueron los intelectuales, fueron la administración, pero el pueblo lo entendió y solamente me preguntaba, ¿se va a quedar con nosotros hasta el final? Y yo le dije, pero si ya llevo 30 años, claro que me voy a quedar. Y bueno, pues el movimiento surgió ahí, bueno, eso es cuando estamos ya dentro del Congreso, con la iniciativa legislativa popular que sale de la Constitución, del artículo 87.3, que dice que el pueblo puede proponer una ILP. Esa ILP, los artículos en la Constitución luego lo desarrollan leyes ordinarias o leyes orgánicas. Aquí lo desarrollaban 2 leyes. Esta es la nacional, pero primero, como nosotros queríamos hablar en nuestro territorio y que los responsables nos dieran una explicación, hicimos la iniciativa legislativa regional. La ganamos en los Alcázares, pero cuando fuimos a la Asamblea Regional la tumbaron, entonces nos fuimos a Madrid. Esto es cuando llegamos a Madrid. Vamos todos con las mascarillas porque todas las firmas había que hacerlas de puño y letra, no valía online.
La gente tenía pánico de coger un bolígrafo que había cogido otro. Tenía pánico de salir a la calle, pero conseguimos no 500.000, sino casi 640.000. Wow. Cuando llegamos al Congreso salió la ministra, ahora está en Bruselas, pero ya la ministra de... También nos criticaron, bueno, dijeron una mentira, pero yo ya, con el bagaje que tengo, cuando la crítica es una mentira, tampoco gasto mucho esfuerzo. Yo digo, eso es mentira, eso no es verdad, y ya caerá. O sea, dijeron que nosotros nos habíamos conchavado con el PSOE y por eso fue la ministra a recibirnos. Yo la única llamada que hice al Congreso, como estábamos con COVID, fue: vamos a ir 8 personas, porque la ley dice que tenía que haber una comisión, vamos a presentar lo que llevo aquí en el brazo, es la primera proposición de ley, que cuando la haces tienes que llevarla y registrarla para ver si esa ley está bien o no. Y lo único que llamé fue al registro para decirle: somos tantos, estos son los DNI, déjenos pasar al Congreso. Pero luego cuando llegamos, luego si queréis yo lo cuento, pero no me quiero alargar, tuvimos un altercado ahí con las banderas, con la policía, y entonces yo creo que por eso salió la ministra, o porque alguien le habrá dicho que estábamos ahí, no lo sé. Pero nosotros, a los políticos, dijimos que si nos querían ayudar muy bien, pero cuando llegáramos allí con la ley. Pero bueno, esa fue nuestra entrada en el Congreso. Bueno, esto es porque cuando me preguntan cuál fue el momento más difícil de todos esos meses. Bueno, llegamos en agosto de 2021, teníamos que conseguir 500.000 firmas, pero no llegábamos ni a 300.000, que era mucho, era muchísimo para el momento en el que estábamos, pero entonces yo ya empecé, la gente empezó a preguntarme: profesora, ¿y si no llegamos, qué hacemos? Y yo dije que llegamos, pero también tomé mis medidas, ¿no? Fue cuando pedí una dilación, que la concedieron enseguida. También tomé un ejemplo de Barcelona, porque aquí en Barcelona, en la época esta del COVID, a una ley se le había dado una ampliación de 3 meses y me basé también en ella para eso. Pero esto sobre todo es porque cuando dicen que la naturaleza no habla. Nosotros sin este grito, sin este segundo grito de Mar Menor, no hubiéramos conseguido las firmas. Pero ese día de agosto de 2021 el Mar Menor volvió a gritar: no puedo respirar. Y allí se desató la locura. Mira, tuvimos que venir 3 veces a Madrid, bueno, estamos en Barcelona, ir a Madrid con una furgoneta porque no dábamos abasto con las firmas. Ya nadie preguntaba, y eso de los derechos de la naturaleza, que era lo que preguntaban al principio, que está bien porque así se enteraban, ¿no? Nadie preguntaba, todo el mundo: queremos firmar, queremos firmar. Aquí en las Ramblas eran un montón de mesas, un montón de firmas. Bueno, este fue el grito del Mar Menor, que convertimos nosotros en el grito de los derechos del Mar Menor. Hasta el presidente del gobierno firmó. Estábamos en todos sitios. Bueno, esto es cuando llegamos a la oficina del censo electoral. Somos la comisión promotora y a la única que nos llamó fue a la sirena del Mar Menor. ¿Por qué? Una de las cosas que nos pasó, no voy a contar muchas porque no hay tiempo, pero yo creo que esta es importante, es que el gobierno regional, a la cátedra, nosotros queríamos dinero público. Teníamos bancos que querían ayudarnos y tal, pero nosotros queríamos dinero público para la cátedra de Derechos de la Naturaleza, que fue anterior a la ILP. Y nos dieron 15.000 euros, cuando casi todas las cátedras tienen como mínimo 50.000. Pero nosotros dijimos: vale, 15.000 euros, con que sea público. En el momento que empezamos a recoger firmas nos lo quitaron, el dinero. Entonces, todo esto lo hicimos sin un duro. Pero entonces empezó a venir de todo el mundo, pues directores de cine, ella es una acróbata que se convirtió en la sirena del Mar Menor, vinieron un montón de países, hay un himno al Mar Menor, que ese tiempo luego lo ponemos, pues con Miguel Ríos, con Rosalén, con todo, o sea, tuvimos de todo. No, la gente nos decía, a mí Greenpeace me llamó, no vaya a ir a ningún sitio porque no tenía organización. Nosotros, ¿cómo que no? Nosotros tenemos la organización del corazón, de que como no tenemos dinero y nadie nos manda, pues nosotros lo que se nos ocurre lo hacemos. Hablando de organización, odio decirlo, pero tenemos 5 minutos. No sé cuántas más te quedan. Esto es cuando estoy hablando en el Congreso, cuando estoy defendiendo la ley. Todo el mundo dijo que sí, izquierda, derecha, grandes, pequeños, menos Vox. Vox nos amenazó con ir al Tribunal Constitucional y entonces yo le dije: id ya, hoy, porque eso es lo que necesitamos, que el Tribunal Constitucional
hable. Porque si no, aunque saquemos la ley, siempre vamos a tener la espada de Damocles con que es inconstitucional. El Constitucional habló y cómo habló. Bueno, en la toma en consideración es cuando los partidos dicen que van a votar. Estamos acostumbrados a que digan una cosa y luego hagan otra, pero aquí cumplieron. O sea, lo verde, lo sí, los únicos que votaron que no fue Vox, los 52 son de Vox. Y las abstenciones eran los partidos independentistas, tanto catalanes como vascos, porque ellos habían llegado a un acuerdo, no con esta ley, sino con otra, como que las leyes que eran de todo el Estado, ellos se abstenían, ¿no? Esas son las 6 abstenciones. Todos los demás partidos, los 266, 265 fueron que sí. Y luego esto es en el Senado. Cuando una ley sale por la puerta del Senado, eso es matrícula de honor. Intentaron con las enmiendas frenarnos y que volviéramos al Congreso, pero no lo consiguieron y salimos por la puerta grande. Los únicos no, ¿dónde están los no? Los 3. Es porque Vox solamente tenía 3 en el Senado. Bueno, este es el triunfo de la ley, que es un triunfo de la ciudadanía, y como veis, habían miles y miles de personas. Cuando entré al Congreso, los partidos políticos me decían: Teresa, esto es una revolución, porque habían, yo no sé, 5.000, 6.000, 7.000 autobuses de todos sitios. Y yo dije: sí, es una revolución, es la revolución ecológica, es una revolución pacífica. Ahora estamos en una revolución de la guerra, pero nosotros era una revolución de paz. Y todos iban disfrazados del Mar Menor. Y nadie se lo dijo, porque nosotros íbamos representando al Mar Menor. Bueno, Naciones Unidas se puso en contacto con nosotros enseguida, nos sacó en 3 informes, este es el primero, el 2020, el 2021 es que no hubo. Nos llamaron, esto es Naciones Unidas en Nueva York, me llamaron para ir a explicar a la Asamblea General la ley y me dijeron que eligiera a un político. Y yo elegí al alcalde de Los Alcázares, que ahora es tutor del Mar Menor también, porque él fue el único alcalde, aunque luego todos los demás, casi en todos los municipios, apoyaron la ley, pero Los Alcázares era el único municipio que, según la ley, podía hacer una iniciativa legislativa regional por la cantidad de habitantes que tenía. Pero él me llamó por teléfono a la facultad y me dijo: profesora, es la primera vez que voy a llevar una moción al Parlamento Municipal con todo mi equipo de juristas en contra. Wow. Pero el pueblo decía: señor alcalde, si ellos no entienden que el Mar Menor tiene derecho, nosotros sí. Entonces dijo: yo soy alcalde de mi pueblo. Y como el pueblo ha venido a decirme esto, y lo ganamos por mayoría absoluta. Bueno, este es el alcalde, este es el secretario general de la universidad, que dio el apoyo, me dio cobertura ahí en Naciones Unidas, y el otro es un profesor que era de Derecho Administrativo y al final se pasó a los derechos de la naturaleza y me acompañó a Nueva York. Esto es mi defensa ahí en la Asamblea General de Naciones Unidas, junto con el alcalde de Los Alcázares. De ahí salió otra resolución. Bueno, aquí le dedico 3 páginas al Mar Menor. Esta es nuestra ley, ya terminó. Esta resolución es muy importante, si queréis luego hablamos de ella. Logramos que la Asamblea General dijera lo que queríamos, lo de la Declaración Universal, que la próxima, que sería en abril pasado, no sería ya antropocéntrica, sino sería centrada en la Tierra. Al final no lo hizo, yo estaba allí en la Asamblea General porque la Unión Europea y Estados Unidos se negaron a que fuera en la Asamblea General. Pero en la Asamblea General es el único sitio donde puede salir una Declaración Universal. Pero bueno, eso está ahí y seguimos luchando por ella. Y luego en el último minuto logramos, esta ya es la última, que es muy importante, que los derechos de la naturaleza estén dentro de la Convención de Biodiversidad. Porque es como decirle: vale, nosotros tenemos estos derechos por ahora en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero vosotros, la biodiversidad, tenéis vuestros propios derechos. Esto yo estaba allí en Canadá y lo colamos en el último minuto. O sea, no puedes perder nunca la esperanza, porque en el último minuto salió y ya todo el mundo se levantó y tal. Bueno, ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Merecidísimo aplauso. Yo voy a tener una pregunta más y luego vamos a abrir. Quería asegurarme que hay tiempo para preguntas porque seguro que las hay. Felicidades. Bueno, y sobre todo gracias. Mi pregunta es, ahora ha pasado la ley
pero que una ley pase y que se aplique, como comentábamos, no es lo mismo. Entonces, me gustaría, como última pregunta, preguntar, ahora la ley ha pasado, pero ¿cuáles son los bloques que aún tenemos? ¿Por qué no se está implementando? ¿Cómo se podría? ¿Y cómo es que una ley sea pro naturaleza, pero que el gobierno, las instituciones siguen siendo antropocéntricas? ¿Cómo funciona eso? ¿Y cuáles son tus objetivos a corto plazo para este año? Porque sigues, como decíamos, muy metida. Ahora soy tutora del Mar Menor. Exacto. Hasta diciembre. Digamos, ¿qué falta por aplicar y en qué nos estamos focalizando a corto plazo? Bueno, vamos a ver, la ley, yo os aconsejo que os las bajéis de internet porque es muy fácil. A mí una de las cosas más bonitas que me han dicho cuando voy por la calle es: profesora, la única ley que entendemos. Y como jurista es muy importante, porque yo pienso que las leyes las debería entender todo el mundo, porque nos dicen lo que tenemos que hacer y si no lo hacemos conforme a la ley nos meten a la cárcel o tenemos que pagar dinero. Entonces, hacer leyes que no entendemos ni los juristas, y entonces ahí estamos jugando con la interpretación. Entonces, estoy muy orgullosa de haber redactado una proposición de ley en la que la gente me dice que la entienda. Es que estaba escrita para que la gente la entendiera, porque nadie en pleno COVID se juega la vida para firmar una ley que no entiende. Entonces, bueno, hay dos artículos en esta ley, que son el 6 y el 3, que es para implementar la ley. El formato de la ley es muy fácil. Vamos a ver, en derecho, en técnica jurídica, el derecho es una ciencia y tiene sus técnicas. Por eso cuando alguien dice, eso no puede ser, digo, dirás que tú no eres capaz de hacerlo. Es como a un médico que le dicen, este trasplante no puede ser. Dirá, bueno, será que tú no puedes, pero yo sí puedo. Entonces, decir que no puede ser algo en derecho, bueno, es que, no sé, nosotros sí que... La técnica es la siguiente. En derecho, para darle derechos subjetivos a alguien, a una persona o a una entidad, necesitas tener personalidad jurídica, ¿vale? Como un título que te da. Entonces, la personalidad jurídica, cuando empezó la democracia en el siglo XIX, después de las revoluciones liberales, se le dio a los hombres blancos y con dinero, a los burgueses, a los ganadores de la revolución y a sus corporaciones. Eso fue lo que permitió el crecimiento de la burguesía, eso es lo que permitió hacer grande Europa, eso es lo que permitió expoliar otros países, eso es lo que permitió decir que otras personas que vivían en otros continentes no eran personas, porque no tenían personalidad jurídica, eso lo teníamos los occidentales solo, y eso es lo que permitió que las corporaciones tengan tanto poder ahora, mucho más que las personas, claro, y puedan jugar con tanta amplitud que siguen dentro de un modelo de explotación ilimitada de la naturaleza y en el que es muy difícil, por la ingeniería que hacen, el poder frenar eso y por los acuerdos que hacen. Entonces, claro, si ahora el problema ya no lo tenemos, entre comillas, porque siempre hay problemas, sí, pero no lo tenemos con los obreros, porque los obreros tienen sus horas de trabajo, por lo menos en la democracia, no lo tenemos con las mujeres, porque hay muchas mujeres, nosotras somos mujeres, en la universidad la mayoría son alumnas, o sea, tenemos derechos, podemos estudiar, podemos viajar, podemos trabajar, los niños tienen derechos, pero ¿cuál es el último explotado aquí? La naturaleza. ¿Y cuál es el centro de la vida? ¿De dónde viene la vida? Ya lo expliqué al principio, de la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Que es la típica pregunta filosófica. La naturaleza es, como también se nos ha dicho en la presentación tan bonita, la naturaleza es la ecología. Nosotros en Occidente aprendemos por la ciencia. Los pueblos indígenas pensaban igual que nosotros ahora, que la naturaleza es de donde sale todo, pero para nosotros eran unos retrasados, unos primitivos, que han sido los grandes maestros. Las zonas más cuidadas ahora, las menos contaminadas, son donde viven los indígenas. Pero claro, aquí la ciencia de la ecología aparece, yo la conozco cuando llego a la universidad, ya os digo, los grandes, dentro de la universidad aparece con Margalef, con González Bernalde y con Luis Ramírez. Llega la ecología y nos dice, aquí hay un error que arrastramos siglos desde la edad moderna.
que no es la naturaleza un objeto por un lado y el ser humano por otro, sino que el ser humano está dentro de la naturaleza, dentro del ecosistema, que depende de él y que impacta su conducta en él. Igual que si la naturaleza enferma, impacta en el ser humano. Y eso es transversal a todas las ciencias. Eso fue lo que me impulsó a mí a luchar, y aunque me decían que eso no era, que no podía ser y qué tal, a abrir eso, ¿no? El comprender con la fuerza de la juventud esa realidad. La gente lo entendió cuando lo del Mar Menor. Entonces, esa nueva generación de derechos de la naturaleza es la solución radical para un peligro radical. Yo ahora vengo del consejo que ha hecho el gobierno para un pacto estatal frente a la emergencia climática. Y bueno, allí yo estaba en el grupo de científicos, lo que más se decía era adaptación. Lo grave que era la situación, claro, necesitaban que todos los científicos dijeran sí, es verdad, ¿no? Era lo que comprobábamos los científicos, que estamos ya metidos dentro, no es que tengamos que esperar, no, ya estamos aquí. Y bueno, pues eso, los niños ya el colegio, cuando llegue, le van a decir dónde se tienen que meter, cuándo la alarma, toda esa adaptación. Mitigación hoy muy poca. Y no se habló de los derechos de la naturaleza, cuando el día anterior, eso fue la semana pasada, ¿no? Sí. El día anterior nos habían dado otro premio, el premio a la mejor política mundial, por esta ley, a la mejor política mundial para sostener el planeta y las generaciones futuras. Yo hablé con el gobierno, por supuesto, con el secretario de Estado, fueron 4 ministros y el presidente del gobierno, pero ahí no se habló en clave de derechos de la naturaleza. Al final logramos meterlo, como hemos logrado siempre, en el último minuto, en el punto 9 de los científicos, que esperemos que salga en este pacto de Estado, ¿no? Los derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la clave es totalmente diferente. Si tú le preguntas a los ecosistemas marinos, porque como nos ha explicado muy bien mi compañera, estamos en el ODS de los sistemas marinos, si tú le preguntas a un ecosistema marino, porque esos son los derechos de la naturaleza, si el sujeto de derechos es la naturaleza, hay que preguntarle a ella. Que la naturaleza no habla, claro que habla, el Mar Menor no gritó. Hasta si tú tienes una maceta, claro que te habla, tengo sed, necesito comida, no estoy a gusto aquí. Hay veces que cambia una maceta y la lleva donde hay más luz y vuelve, ¿no? O sea, la naturaleza claro que habla. Ahora lo que hace es que grita, porque hemos roto su armonía. Entonces hay que preguntarle a la naturaleza. Claro, si le preguntamos a los ecosistemas marinos nos dirán, yo no quiero inteligencia artificial, porque me calienta, porque gasta demasiada energía, y yo lo que necesito es que gastéis poca energía, porque los ecosistemas funcionan con que cada elemento utiliza el mínimo de energía para poder vivir y el resto lo libera. Eso me lo explicó a mí Margalef y no se me ha olvidado, cuando tenía 20 años. Y nosotros hacemos lo contrario, máxima energía, máxima energía. La inteligencia artificial, y yo soy científica, será bueno para algo, pero ahora estamos todos con la inteligencia artificial. Ahora tenemos que estar muy contentos porque han colocado un monstruo de inteligencia artificial en el norte, que solamente hay 4 en el mundo, necesita estar a 200 y pico grados centígrados bajo cero. O sea, ¿qué hace? Necesita agua fría y como no hay agua fría tiene que buscar agua fría, pero es que ya se están deshaciendo en la Antártida los icebergs. Gasta tanta energía, mucha más de lo que nosotros podemos consumir. ¿Necesitamos eso para vivir o necesitamos un planeta sano para vivir? ¿Por qué no hablamos de mitigación y de derechos de la naturaleza? Yo no soy especialista en inteligencia artificial, sí he consultado al Comité Científico del Mar Menor antes de venir, no me quiero meter en eso porque no soy especialista, pero lo que sí sabemos todos es que gasta mucha energía y que necesita agua fría. Y eso no nos lo podemos permitir ahora que estamos en pleno cambio climático y como eso el consumo ilimitado y como eso el que tengan personalidad jurídica todos los que explotamos la naturaleza, los consumidores como nosotros y las grandes empresas, pero no tenga derechos quien nos da la vida. Eso no podemos seguir con eso y esos son los derechos de la naturaleza y eso es lo que consigue esta ley, ¿no? Lo que explica esta ley. Primer artículo, el Mar Menor tiene derechos, ¿por qué? Porque lo decimos nosotros.
Igual que en el siglo XIX se dijo que las corporaciones tenían derechos y no son nada, son un trozo de papel, son muy poderosas, pero en realidad no son nada. Ni las fundaciones, ni la universidad. Si desaparecemos todo en una fundación, en la universidad, hasta que un juez no disuelve el papel, sigue existiendo. Pero a la naturaleza le demos papel, no le demos papel, le demos ley o no le demos ley, está ahí. Entonces, eso es algo que nos tiene que hacer repensar cuál es el lugar del ser humano en el mundo. No es el lugar que se dijo en el siglo XIX y que ha legalizado y legitimado el derecho durante 200 años. Es el lugar de cuidador. La primera obligación, antes que derechos humanos, de los humanos es cuidar de nuestra tierra común. Y eso es lo que dice, primero, tiene derecho el mar menor, ¿por qué? Porque lo decimos nosotros. Segundo, si tiene personalidad jurídica, que es lo que le damos, personalidad jurídica al mar menor, así, de corto lo decimos. Segundo artículo, al tener personalidad le podemos dar derecho, vamos a darle derecho. Derecho a vivir, derecho a la protección, derecho a la recuperación. Si tiene derechos, tendrá que poder ejercitarlos. Dos maneras de ejercitarlos, el 3 y el 6. El 6, todos somos el mar menor. Todos los que estáis aquí sois el mar menor. Los que están en el Polo Norte son el mar menor. Los indígenas son el mar menor. Toda Europa es el mar menor. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos parte de los ecosistemas. Entonces, ¿por qué va a poder defender el mar menor solamente unos cuantos? Todos. Y el 3 es el que todos nos gritaban cuando ya vieron que habíamos triunfado. La gobernanza, yo le tenía mucho miedo a la gobernanza. ¿Por qué? Porque si hemos tenido al mar menor 40 años en manos de la administración, con todas las figuras del derecho ambiental, y se ha provocado esto, ¿por qué tienen tanto interés otra vez en gobernar el mar menor? Había que hacerla porque estamos en un Estado de Derecho y si no hubiéramos sido un grupo anarquista que no hubiéramos tenido el apoyo de todo el mundo. Hicimos esa tutoría. La gobernanza son 3 tutorías. A mí fue el artículo que más me costó, siempre con ayuda, ¿no? Con ayuda pues del movimiento y de gente que sabía mucho derecho. Hay gente que sabe mucho derecho y que este modelo le gustó. Entonces yo pues igual podía llamar a un activista, que podía llamar a una amiga que es jueza o que podía llamar a alguien para pensar, ¿no? Pensar en clave de esta nueva técnica jurídica. Entonces hicimos 3 tutorías. Este también es el esquema que siguen en otros países, ¿no? en otros continentes, en los de la Pachamama, que le han dado personalidad jurídica a ecosistemas. Una tutoría científica, bueno, un comité que tiene un tutor, que es el comité científico, otro comité que es el de guardianes, que ese es el más grande, que ahí están. Los guardianes son los que están más cerca de ese ecosistema. Ahí están todos los alcaldes de todos los pueblos ribereños del Mar Menor. Ahí están todos los grupos de acción, tanto agricultura intensiva como agricultura de secano, como ganadería intensiva, como ganadería extensiva, como pescadores, como asociaciones de mujeres, asociaciones de vecinos. Ahí hay 19 grupos que espontáneamente se han ido incluyendo. Todo eso lo hemos llevado a cabo nosotros porque nos dijo el Ministerio que éramos comisión gestora, sin un duro todavía, o sea, al día de hoy todavía no nos han dado ni un solo duro. Entonces montamos las 3 tutorías. Para montar las tutorías tenía que hacer un real decreto, un reglamento, el Ministerio de Transición Ecológica, y tenía que pasar un procedimiento muy complicado. Nosotros seguimos el procedimiento, íbamos pasando, tenías que consultar al Consejo de Estado, a no sé qué, los informes que eran negativos nosotros los rebatíamos, porque ahí somos 4 juristas en el comité. Bueno, hay juristas, los hombres son todos juristas, porque dije, ya que hay hombres, que sean juristas, ¿no? Y las mujeres, como somos muy luchadoras, pues hay amas de casa, estudiantes, profesoras, somos 5 mujeres y 3 hombres. Y bueno, pues ahí vamos, nosotros íbamos llamando al gobierno, diciéndole, bueno, nosotros este informe, como todos son públicos, lo rebatimos y tal, ya habíamos hecho todo. Nos llamaban a Madrid, fuimos a Madrid a hablar con la Secretaría de Estado y al final, después de ver que ya se había hecho todo para darnos el reglamento, seguían sin dárnoslo. Entonces yo hablé con el secretario de Estado y le dije, mire, no nos tome el pelo porque nosotros llevamos mucho tiempo luchando por esto.
A nosotros nos cuesta dinero venir porque todavía no nos han dado ni un duro, aunque somos ganadores, pero no nos gusta que nos tomen el pelo. Entonces, díganos por qué no dictan ya el Real Decreto. Y ahí, entre unos y otros, ya dijeron claramente que iban a esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, ellos son políticos, ¿no? Entonces, lo que no querían es dictar un reglamento y pillarse los dedos, cuando si el Tribunal Constitucional tiraba la ley. Sale la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia se publica el 26 de diciembre de 2024, pues ya, no sé si fue, lo tengo aquí también, al par de meses ya dictan el reglamento, el 12 de febrero dictan el reglamento. A partir de ahí nos nombran comisión gestora. El reglamento es muy difícil, primero de interpretarlo y luego de aplicarlo. Sí. Logramos interpretarlo, aplicarlo y ya estamos funcionando. Ya estamos funcionando las 3 tutorías. O sea que ahora estamos funcionando pues el artículo 6, que está personado del mar menor en 19 procedimientos penales, pero lo que es el mar menor, sí, con una acción particular del mar menor. Y luego las tutorías están funcionando. Estamos ya en la segunda reunión, pero esta se va a acelerar porque esta mañana ya el grupo científico ya ha comunicado que el mar menor está en anoxia y que se espera otra mortandad masiva. Entonces vamos a convocar reuniones de urgencia. Yo la hubiera convocado hoy, pero como estoy aquí con vosotros, la voy a convocar el lunes que viene. Entonces, bueno, para eso funciona la tutoría. El comité científico es el que cuando tenemos un problema nosotros lo llamamos para que nos diga el nivel del problema, o ellos nos llaman cuando los guardianes son los que están ahí en primera línea, sí, y nosotros, el comité representante, es el que lanza las propuestas, tanto a nuestro comité como a los otros comités. Y así es como funcionan los derechos del mar menor. Mucha suerte con intentar evitar el próximo grito. Muchas gracias por todo. Quiero darnos 10 minutos, solo tenemos para preguntas, creo que tenemos espacio para 1 o 2. Yo antes quería simplemente resumir un par de perlas que has dicho. Una es la naturaleza como último explotado y esta idea de romper la barrera epistemológica entre las ciencias sociales y naturales, que creo que en este contexto creo que estamos mucho de acuerdo. El no creer en la utopía, el no decir que te digan que es imposible, el entender la legalidad como una ciencia y no como algo para repetir sistemas, pero una herramienta que puede cambiarlos. Y el que te pille la oportunidad trabajando, creo que aparte de todo lo que tenemos a admirarte, la ética de trabajo y la pasión son realmente comendables, así que muchas gracias por todo. Si alguien tiene una pregunta, tenemos 10 minutitos. Habemos. Creo que viene un micro. Sí, buenas tardes. Lo primero, muchas felicidades por este trabajo y por la brillante, como mínimo, llana exposición que hemos podido atender. Simplemente dejar un breve, muy pequeño testimonio personal sobre el Mar Menor. El Mar Menor lo conocí cuando era un adolescente. Ahora tengo 52 años y pude ir con mi hijo hace 6 años exactamente y no pudimos ni siquiera disfrutar del mar en la orilla con él porque era todo lodo, para que gráficamente nos puedan entender lo que antes era una playa plana en la que se podía jugar, en la que realmente veías la gente mayor y veías que se juntaban allí, era imposible. Esto como experiencia personal, más allá de mi propia experiencia y de daros las gracias por esta conferencia, que está claro que si a la naturaleza se la deja, se recupera, ¿no? Tenemos un claro ejemplo y pruebas con el pequeño paréntesis del COVID, ¿vale? Más allá de esto, has dicho que teníais 19 procedimientos abiertos, penales. Entiendo que esto es esta plataforma vuestra, esta gestora, que va poniendo demandas a diferentes puntos. No me queda muy claro esto, era simplemente... No, gracias, porque no es así, es lo que quería explicar. Lo que pasa es que, claro, como sé que vamos tan cortos de tiempo, vamos a ver. Esto viene de un gran caso que pasa antes de que saliera la ley de los derechos de la naturaleza, que se llama el caso Topillo.
Se llama el caso Topillo porque una vez que ya empieza a movilizarse la ciudadanía y ya empieza a no creerse nada y ya pues tanto la Confederación Hidrográfica, que es la que tiene que estar atenta a la cuenca y a la laguna, como la administración local y los juzgados, que no veían nada, pues de repente empiezan a ver, ¿no? Y empiezan a abrirse procedimientos. Y entonces se llama Topillo porque empiezan a encontrar, la Guardia Civil empieza a encontrar pozos ilegales, escondidos, por eso se llama Topillo. Entonces se abre un gran caso. Pero claro, ese gran caso afecta a muchos políticos que también están denunciados, ¿no? Por hacer la vista gorda y por no cumplir con la vigilancia que tenían que cumplir. Entonces lo que pasa es que ese caso se trocea. Eso es lo peor que le puede pasar a un procedimiento, porque un procedimiento es fuerte cuando procesa a 100 y pico y a no sé cuántos políticos, pero cuando tú empiezas a dividirlo, este para el juzgado este para el juzgado este para el juzgado este. Pero tuvimos la suerte y cuando sale la ley, empezó un juez de instrucción de Cartagena que se da cuenta de que el Mar Menor es una persona, porque está en la ley y es una persona jurídica. Entonces, cuando él ve que empiezan a llegar a conformidades el Ministerio Fiscal con la empresa o con el político o con quien sea, o que no tiene pruebas suficientes, yo no voy a juzgar al fiscal, pero si el fiscal no tiene pruebas suficientes, siempre el juez tiene en nuestro derecho la oportunidad de a la persona dañada decirle, bueno, el fiscal no ve pruebas para poder hacer tu defensa, ven tú aquí y te defiendes tú. Entonces él dijo, pues lo puedo hacer con el Mar Menor. Entonces llamó al Mar Menor y ahí empezamos a entrar. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? Que por un lado, él en los 3 procedimientos fue el que llamó y por otro lado nosotros nos hemos personado en todos los procedimientos que nos hemos enterado. Y por el artículo 6 nos han admitido. Yo creo que son 19, lo he preguntado al abogado que lo llevaba ahora, porque yo me quedé en 13, pero bueno, son entre 13 y 19. No, me dijo, te voy a mandar los casos, pero no me ha dado tiempo a mirarlo. Pero bueno, ha sido eso, no que el Mar Menor... Esta ley no está hecha para ir corriendo al juzgado, está hecha para que cambiemos la mentalidad, para que la administración empiece a ver que el Mar Menor no es suyo, que el Mar Menor es una persona por ella misma y que nosotros somos su voz, pero eso por lo visto todavía no lo ha entendido. Y luego hay jueces que sí lo han entendido y han empezado a llamar al Mar Menor y estamos ahí. Por ahora el Mar Menor no ha tenido que iniciar ningún procedimiento, eran procedimientos que estaban iniciados ya, pero que el juez o bien ha llamado al Mar Menor o bien nos hemos personado el nombre del Mar Menor y nos ha admitido. Súper interesante. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. No todos a la vez. ¡Ey! Una. Bueno, yo me uno a los agradecimientos, muy interesante. Y bueno, primero recordar que en 2019 hubo 8 personas que dimitieron, que eran del Comité Asesor Científico en aquel momento de la región de Murcia. Entonces, bueno, nos has explicado la historia. Efectivamente todo muy bien, pero entiendo que hay muchas presiones ahí, entiendo que esas presiones las seguís viviendo hoy en día porque obviamente hay muchos intereses. Entonces la pregunta es, ahora que tenéis la ley y en un caso de que se está viniendo ya un episodio de anoxia, ¿cuáles son los próximos pasos que vais a dar vosotros? Y si ya habéis notado como pues algún interés o alguien como que hay como zancadillas, bueno, no hace falta ni nombrar ni no, pero sí lo estáis viviendo porque a mí me da la sensación que obviamente tendréis mucha resistencia, igual que tenéis mucho apoyo, ¿no? Sí, mira, de los científicos que dimitieron, lo más significativo, la mayoría están ahora en el Comité Científico del Mar Menor, en este. Y ellos son los que nosotros le pedimos un informe en verano, cuando ya empezábamos a sospechar que el Mar Menor iba a caer en otra anoxia, y ese informe se lo pasamos a la Administración, tanto central como autonómica, para decirle que inmediatamente tomara medidas de emergencia porque eso podía pasar. Ahora ya, los informes que me han pasado esta mañana son de que ya científicamente hay anoxia en el Mar Menor.
Entonces, lo que se está esperando ya es la muerte del mar, el colapso del Mar Menor. Entonces, bueno, pues nosotros, la tutoría, lo que estamos haciendo es convocar las reuniones de urgencia, también en otro comité que hay de una oficina que ha puesto el Gobierno central para recuperar el Mar Menor, también se ha movilizado, pero lo bueno de nuestro comité es que ahora la gente no está a esperar qué le dice la Administración. Así que nosotros tenemos nuestro comité científico que está formado por científicos muy potentes y científicas muy potentes, que tenemos la misma información que sus comités científicos y que el pueblo ya puede exigir. Problemas que nos hayamos encontrado, por supuesto que nos encontramos problemas. Para mí, el mayor problema que nos hemos encontrado al día de hoy es que cuando hemos empezado a funcionar las tutorías, las 3 tutorías, la de guardianes, la de científicas y la de representantes, la única que no ha podido avanzar en la primera reunión, ahora vamos a tener la segunda, el lunes que viene, ha sido la mía. Porque la mía están 3 de la Administración central, 3 de la Administración regional y 7 ciudadanos. En la redacción de la ley, claro, nosotros pusimos 7 ciudadanos porque dijimos, es el tiempo de los ciudadanos. Tenemos que tener representación estatal y regional, pero ellos nos tienen que oír a la naturaleza y nos tienen que oír a nosotros. Pero claro, en el reglamento lo que han hecho, que yo no me esperaba este golpe, ni nosotros, o sea, los 7 ciudadanos que estaban, lo que decían a los políticos eran, qué tristes estamos hoy. Porque lo que decían era que en las votaciones de la tutoría de representantes, por lo menos una administración tenía que estar con nosotros. Nosotros pensamos, bueno, como son distintas administraciones, pues alguna estará con nosotros. Cuando uno diga que no, han votado los 2 en contra del pueblo. Y no ha sido algo importante como lo de ahora, no nos han dejado avanzar. Lo bueno es que las otras 2 tutorías se han avanzado. La reunión anterior era simplemente para el reglamento que ha hecho el Ministerio de Transición Ecológica, que está aquí, este reglamento. Nos dijeron que a la comisión gestora más trabajo, pero no dinero, claro, que nosotros hiciéramos el trabajo de adaptar este reglamento a cada uno de los comités. Claro, nosotros como somos 4 abogados y a lo mejor no sabemos mucho de todo, pero de esto sí, porque hemos estado desde el principio, lo hemos hecho. Pedían cosas muy difíciles como darle, que nos parecían bien, un número de identificación fiscal al Mar Menor, pero claro, ellos no descolgaron el teléfono para llamar a Hacienda y nosotros hemos estado 3 días enteros negociando en Hacienda, porque cuando llegamos a Hacienda nos dijeron, pues ¿ustedes estáis locos o qué os pasa? Si aquí nosotros no tenemos casilla. Le hemos tenido que explicar todo el proceso, explicarle la sentencia del Constitucional, lo ha visto el jefe, que no llegaba nunca el jefe, nos ha pedido un montón de papeles. Cuando a ellos no les hubiera costado decir, esto lo he dicho yo, pues los llamamos. Entonces, no solamente eso, sino que no nos han dejado avanzar. O sea, lo fácil que es en las otras 2 comités. Y fíjate que los alcaldes son todos del Partido Popular, menos el de los Alcázares, que es el tutor. Pero ellos han avanzado todo. Pues nada, cuando tú lo tratas de adaptar, pues a lo mejor uno te dice, oye, mira, mejor esto, mejor esta mayoría. Pero el no a la totalidad, la enmienda a la totalidad, y no dejarnos avanzar en las 3 horas que yo reservé en la sala. Entonces yo le dije que nos estaban bloqueando, entonces se llevaban las manos a la cabeza. Pero claro, los 7 que estaban ahí dijeron, nosotros sentimos una tristeza muy profunda, porque somos ganadores, nos hemos esperado hasta la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha declarado que con esta ley se ha pasado del modelo antropocéntrico al modelo ecocéntrico, que ha redefinido el artículo 6 como una acción universal ex lege, en defensa de los intereses del Mar Menor. Fíjate qué definición más bonita, lo ha separado de la tutoría, y cuando tenemos todo eso, resulta que os hacéis vuestras cábalas, y en la discusión que yo he tenido en el Pacto de Estado ahora, con los políticos, pues seguían diciendo que quien manda es la Administración. Y digo, entonces, ¿para qué hemos hecho esto? Si la Administración habéis tenido toda esta protección, y mira cómo estamos. Es el tiempo de que nos escuchéis. No, ellos siguen diciendo que si a ellos los nombra la Administración es porque ellos tienen que defender los intereses de la Administración, y lo digo aquí alto y claro,
No, los intereses son del Mar Menor y lo ha dicho textualmente el Tribunal Constitucional. Los intereses son del Mar Menor, no es de la Administración. La Administración tiene que nombrar las personas que ellos vean que mejor conocen el Mar Menor para defender sus intereses. Y lo que me decían ahí, entonces vamos a ir en contra de la ley. Y yo, vamos por partes, vamos por partes. Si tú eres tutor de un niño, tú tienes que defender el interés del niño. Si la ley te dice que lo tienes que llevar a un juzgado donde están todos los jueces y todos los abogados vestidos con todas negras y el niño se pone a llorar y no puede hablar, tendrás que cambiar el procedimiento de la ley, que es lo que hemos hecho, los que nos hemos dedicado a los derechos de los niños. Hay que defender el interés del menor igual que el interés del Mar Menor y tienes que defenderlo ante tu administración. Bueno, pues eso no lo quieren entender. No quieren dejar, aunque se siguen gastando dinero en hacer participación ciudadana, pero de la participación ciudadana que hacen, que yo sé la gente que va, porque la mayoría son activistas, que no van más de 20, y nosotros hemos sido 700.000. Sí. Pero en cambio ellos en su oficina sí que tienen dinero, pero nosotros no tenemos ni un duro. Entonces, ¿cómo es posible que tengas una participación ciudadana que se ha llevado más de 20 premios y no la valores? ¿Cómo puede ser que hayamos cambiado el ritmo del derecho y de la historia jurídica universal y todavía no lo pongas en valor? La Administración no nos esperábamos que nos escuchara, pero ellos dicen que son la Administración y que tenemos que parar, cada frase hay que parar, porque ellos tienen que consultar con el superior. Y yo le dije, el superior es el Mar Menor, y consúltale al comité científico, que estamos los tres en contacto. Y ahí estamos ahora mismo. Muy buena pregunta, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos quedamos con es difícil pero no hay que perder la esperanza. Como decías, muchas cosas que pensábamos imposibles, incluido todo tu trabajo y el hecho de estar aquí como mujeres, el hecho de estar en una habitación que no esté llena de humo, ¿no? Es decir, en nuestras propias vidas hemos visto cambios bastante radicales y a veces es muy fácil creer que algo es imposible, pero creo que después de esta presentación hoy ya no nos quedan excusas. Muchas gracias por vuestro tiempo, espero que sigamos siguiendo tu trabajo online y cada petición que salga creo que vas a tener unas 100 personas más dispuestas a firmarla. Si hay algo más que sí, quiero decir una cosa, que si no me siento mal. Cuando me dais las gracias, yo he hecho solo mi parte. O sea, yo he hecho el diseño jurídico, pero como en todas las grandes revoluciones, y esta es una revolución pacífica, si no hay un motor, la máquina no funciona. Tú puedes diseñar una máquina, pero el motor habéis sido vosotros. O sea, el motor ha sido 640.000 personas que fuimos y luego hasta 700.000 que contamos cuando volvimos. Sin motor ninguna máquina funciona. Entonces no quiero llevarme yo esa exclusividad, ¿no? Ha sido gracias a un pueblo que se ha olvidado de la política, que se ha olvidado de las diferencias, que ha pensado que los políticos son nuestros representantes y tienen que hacernos caso, y con tanta fuerza han llegado al Congreso y al Senado que lo hemos conseguido y ahora no nos vamos a detener ante una administración que no quiere entender. Perfecto.